Buenas tardes, son las 6:45. Vamos a dar inicio a nuestra cuarto encuentro síncrono de este trimestre 2025-2. Voy a subir las presentaciones, de un momento. Y mientras tanto espero a ver si se puede conectar alguno de ustedes, porque en este momento pues no tengo feedback de si se oye bien y se ve bien. Voy a subir las presentaciones. En el momento estamos en eso, vamos a buscar la información del aula. Parece que estoy teniendo algún problema con la lentitud de la computadora. Esperemos que no se nos vaya la luz. Cualquier cosa, pues yo esperaré que si tengo un bajón o algo, esperaré y me volveré a conectar, a no ser que se me vaya definitivo y entonces, bueno, hablaríamos después por el audio. Ok, vamos entonces a dar inicio a nuestra presentación. Vamos a comenzar por la información del aula. Aquí tenemos que la unidad que vamos a tratar es la unidad número 4, que es la aplicación de la mecánica turbomáquina. Vamos a ver el contenido que tenemos en el aula. Fíjense que son el estudio de los movimientos. Interesante. Está muy lento en este momento el internet. Eh, los, eh, vamos a analizar cómo se transforma la energía y cómo la aplicar a altas presiones. Otra vez se me fue. Espero se esté viendo bien y se oiga bien. Ok, entonces la mecánica turbomáquina tiene que ver con el estudio de cómo se maneja la energía a través de los motores que transportan un fluido. Las bombas, las turbinas, son ejemplos de dispositivos que toman la energía de un fluido y la convierten en una forma de trabajo a través de la rotación o un movimiento circular de un eje o el movimiento de un pistón que va a ejercer una presión determinada a ese fluido. Bueno, entonces aquí tenemos el contenido de la unidad, les pido que lo revisen ustedes y cualquier duda tienen las fórmulas ven, tenemos la parte de la energía, la ecuación general de la energía, tenemos un problema de ejemplo, luego tenemos el estudio de la potencia que requieren las bombas, acuérdense que estamos trabajando con bombas y es turbomáquina, maquinaria, pues. Las turbobombas, el funcionamiento, aquí tenemos también de una bomba centrífuga, aquí tenemos la referencia. Yo les traje una presentación sencilla sobre los conocimientos básicos que deberíamos de comprender para en el futuro cualquier otro trabajo que tengamos que hacer como ingeniero, pues al tener los conocimientos básicos, pues se nos va a facilitar entender los procedimientos a los que tengamos eh, que utilizar para resolver los problemas que nos planteen en el proyecto que nosotros vayamos a realizar. Ok, vamos entonces a definir. Fíjense, la aplicación de la mecánica turbomáquina la vamos a encontrar siempre cuando estudiamos aquellos dispositivos que tomando la energía de un fluido la convierten en una forma de trabajo. Y eso lo hacen a través de la rotación, de una rotación, de la rotación de un elemento o de un movimiento circular de un eje, etc. También la apreciamos en los movimientos de un pistón, el cual va a ejercer una presión determinada en un fluido. Esto es en aquellos motores que transportan fluido como son las bombas, las turbinas, los actuadores rotatorios y los lineales. Muchos motores de fluido tienen las mismas configuraciones básicas de las bombas.
La diferencia principal entre una bomba y un motor de fluido es que este funciona como motor, pero está utilizando como medio un fluido. Y el fluido es el que va a impulsar los elementos rotatorios del dispositivo, es decir, del motor. Okay. Este es el concepto de energía que tenemos en el aula. El término energía cinética por unidad de volumen en la ecuación es el que requiere estrictas restricciones para que se pueda aplicar en la ecuación de Bernoulli. Así, esto son conocimientos básicos que estamos repasando. Básicamente es la suposición de que toda la energía cinética del fluido está contribuyendo directamente al proceso de avance del fluido. El flujo en peso y el flujo másico deben ser diestros, es decir, debe ser diestro en los distintos usos del principio de continuidad. Es decir, fíjense que para resolver este tipo de ejercicio vamos a utilizar el principio de continuidad, la ecuación de Bernoulli, que es todos esos conocimientos que hemos adquirido durante el trimestre. Entonces, el principio de continuidad, que el cual establece que el flujo másico es lo mismo a través de un sistema de flujo estable. Manejaremos la ecuación de continuidad que con frecuencia involucra el flujo volumétrico cuando hay líquidos que circulan en el sistema. ¿Cuál sería la ecuación general de energía? Aquí la tenemos, es la que les enseñé en el aula. Tenemos que revisar cada uno de esos conceptos. Estoy dando un criterio general. Entonces, fíjense que esto viene siendo la ecuación de Bernoulli, pero adaptada eh, a la potencia, a la velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la forma B de la ecuación de la energía que empleamos con mayor frecuencia, al igual que en la ecuación de Bernoulli. Cada término de la ecuación representa una cantidad de energía por unidad de peso del fluido que circula por el sistema. Las unidades comunes, como siempre, son las del sistema internacional. En este caso, sería Newton por metro sobre Newton o metro. Las del sistema tradicional de Estados Unidos es el sistema inglés, que es el libra pie. ¿Ok? Entonces, eh, aquí tenemos un problema que está resuelto, es muy sencillo. Fíjense que tenemos las alturas, entonces nos dicen, eh, y se emplea un enfoque similar al que en la unidad pasada le aplicamos a la ecuación de Bernoulli de un ejercicio de este tipo. ¿Ve? Aquí tenemos la fórmula, la velocidad, la energía cinética y la energía potencial que decíamos que estaba en la ecuación de Bernoulli. Ok, yo les tengo aquí, bueno, esto en función de lo que tenemos en el aula. ¿Ok? Fíjense que en el aula además tenemos, vamos a empezar del aula. En el aula, esta era lo que estamos viendo ahorita y aquí está el ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos las ecuaciones de la potencia, que es importante, ¿ok? Y tenemos un ejemplo. Recuerden que siempre tenemos que trabajar con las unidades. Si no ponemos unidades en física, no estamos diciendo nada. Si yo pongo 42.9 por esto, yo no estoy diciendo nada y no sé cuál es, yo no puedo adivinar las unidades del resultado. Eso es uno de los puntos importantes en los que les quería hacer hincapié. Es física. 55 en física, otra vez se lo vuelvo y se lo digo, no dice nada. Cuando yo estoy sustituyendo en una fórmula, tengo que sustituir con las unidades de cada magnitud y después desarrollar las unidades del suma, producto, lo que esté haciendo dentro de esa fórmula con la que yo estoy trabajando, como les expliqué en la primera videoconferencia, para llegar a las unidades del resultado. ¿Ok? Fíjense, a veces ustedes cometen errores porque suponen, claro, es que es velocidad, entonces ya yo sé que es en metros por segundo. Pero resulta que en el proceso ustedes pusieron mal un valor, no habían pasado a las unidades de un sistema algo y entonces les está dando un valor equivocado o les está dando el valor bien, pero las unidades no las han obtenido correctamente. Eso es muy importante en física y yo lo evalúo y trato de volverlo fuerte porque si esos pequeños detalles no nos aprendemos, wow, se supone que vamos a ser ingenieros, entonces no vamos a saber qué estamos haciendo con las unidades. Ok, pero bueno, las turbobombas. Aquí tenemos el tema de las turbobombas, que es bien importante, bien interesante. Se supone que estamos en la mecánica turbomáquina, entonces las turbobombas es parte de eso. Aquí tienen los contenidos. Leanlos y cualquier duda pues me la plantean por el aula. No se ha podido conectar nadie, entonces continuamos nosotros. Ok, vamos a ver entonces
¿Ven? Aquí tenemos la potencia. ¿Eh? Definiciones. Como la potencia es el producto del torque, el momento por la velocidad angular y a partir de la potencia se puede calcular la energía por unidad de peso desarrollada por la bomba. Estos son detalles que deben, yo les recomiendo que cuando estén estudiando tomen como síntesis de las fórmulas, de los conceptos, para que se les vayan grabando y sepan, tengan el concepto, la definición de con qué magnitudes están trabajando y qué significa cada una de ellas y cómo se obtiene cada una de ellas. Ok, entonces bueno, este es el tema de la unidad número 4. Yo les tengo aquí además, eh, cuando nosotros trabajamos, fíjense, esto que hemos visto hasta ahorita que tenemos en el aula corresponde a el trabajo, ¿verdad? En, pues, de lo que es la potencia, lo que es la energía, etcétera, etcétera. Pero cuando los problemas tienen que ver con la maquinaria en sí, okay, con la máquina hidráulica, detalles que tenemos que conocer de un motor, de una turbina, etcétera, etcétera, pues las fórmulas son estas que les estoy dando aquí. Esto es del libro Mecánica de los Fluidos Hidráulicos de Renal de Giles. Entonces, bueno, se los copié aquí para que ustedes lo puedan revisar y vean cómo son las fórmulas. Fíjense. Estas son consideraciones sobre los principios fundamentales en que se basa el diseño de las bombas, soplantes, turbinas y hélices. Entonces tenemos aquí las fórmulas, el factor de velocidad con su símbolo y con su fórmula. Entonces, algunos de los problemas que yo les voy a poner se refieren a esto. A, son problemas con respecto a los equipos. Entonces, como ya nosotros hemos visto hasta ahora un poco más con respecto a la generalidad, entonces es importante, como estamos en turbomáquinas, pues trabajar con las máquinas y saber cómo utilizamos las fórmulas en ese caso. Entonces, bueno, miren, ruedas hidráulicas, bombas y soplantes. Aquí tenemos eh, las, las, los factores, el factor de velocidad, la relación de velocidad, etcétera, que tiene que ver con cuando estamos trabajando con ruedas hidráulicas, bombas y soplantes. Pasamos a la siguiente, fíjense la velocidad unitaria. Y está la definición y están las explicaciones. La relación de caudal, cómo se puede expresar, qué es el coeficiente, cada uno de estos coeficientes que tienen aquí, nos los están explicando. El caudal unitario, cómo se obtiene, cuál es la fórmula del caudal unitario. Luego tenemos la relación de potencia, la potencia unitaria. Entonces tenemos las fórmulas. No son fórmulas complicadas, simplemente tenemos que saber cada símbolo que representa dentro del equipo con el que estamos trabajando. Luego tenemos la velocidad específica que define como la velocidad de un rodete con un diámetro tal que desarrolla un caballo de vapor de potencia para una altura de 1 metro. Entonces, la velocidad específica se escribe como un NS para turbinas físicas. Aquí tenemos la fórmula para las turbinas. ¿Ok? Entonces, continuamos. Aquí tenemos para bombas y soplantes, fíjense, es continuación de la página anterior. Esta es la velocidad específica, esta es la fórmula NSUS que representa la ecuación general. Pero para las turbinas, en las aplicaciones en turbinas, la fórmula sería esta. En las aplicaciones en bombas y soplantes, la fórmula sería esta. Y también es de otra fórmula que es de aplicación corriente. Luego tenemos las fórmulas para el rendimiento, ¿ok? Para turbinas, para bombas. Entonces, la cavitación, el concepto de la cavitación, qué es, etcétera. La propulsión por hélices. Si a ustedes les interesa, me lo solicitan por el aula y yo les puedo mandar esta presentación de este último tema que les estoy poniendo, del tema de la maquinaria hidráulica, en una presentación de PDF para que ustedes lo puedan tener y verlo con más detalle. Porque aquí en digamos en el video, bueno, igualito pueden parar y tomar notas, ¿no? Pero bueno, pues si lo quieren tener, pues me lo dicen y yo con muchísimo gusto se los voy okay, se los voy a enviar. Entonces teníamos, estábamos quedamos en lo que era la cavitación. Entonces, ¿qué es la causa? Que la cavitación, decíamos que causa la destrucción rápida de un metal, del metal, que contribuye en los rodetes de las bombas y turbinas, también de los álabes, de los venturímetros y en ocasiones también de las tuberías.
Y aquí nos explica cómo sucede cuando la presión del líquido se hace menor que su tensión de vapor. Ok, aquí nos dan un libro donde podemos ampliar los conocimientos con respecto a eso. Pero recuerden, como les digo, que nosotros estamos aprendiendo son los conocimientos básicos que necesitamos para el día de mañana. Nosotros, si tuviéramos que trabajar con, hacer un programa o trabajar en un proyecto en el cual tenemos que trabajar con esto, nosotros ya tenemos los conocimientos básicos para poder profundizar. Ok, después aquí tenemos cuando tenemos una propulsión por hélice, pues. Entonces, fíjense que dice que la propulsión por hélices ha sido durante mucho tiempo la potencia motriz de aviones y barcos. Importante. También se han empleado como ventiladores y como medios para producir potencia a partir del viento. El diseño de hélices no se aborda aquí, pero se dan las importantes expresiones de mecánica de fluido, del empuje y de la potencia. Entonces aquí tenemos las fórmulas del empuje y de la potencia cuando estamos trabajando con una propulsión por hélices. Potencia del empuje, potencia a la salida, potencia en la entrada. Y aquí tenemos el rendimiento. También tenemos los coeficientes de la hélice. Se refiere al empuje, al par y a la potencia. Pueden expresarse de esta forma. Okay. Luego tenemos el coeficiente de potencia. Eh, estos tres coeficientes, fíjense, son adicionales. Si n se expresa, revoluciones por segundo. Ok, para facilitarle algunos conceptos de los ejercicios, de problemas típicos que yo les suelo poner. Yo no les voy a poner problemas sumamente difíciles, igualito que no se los he puesto en todo el trimestre. Yo les pongo los problemas sencillos, pero sí espero y aspiro que ustedes los hagan paso a paso. A ver, ¿para qué tenemos nosotros la Internet, la web? La web nos ayuda muchísimo a nosotros a aprender, pero tenemos que usarla como una herramienta que nos ayude a nosotros crecer, a tener mayor conocimiento cada día. No la podemos usar como una herramienta solo para sacar la nota. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Ok, yo lo sé y lo saben ustedes y lo sabemos todos hoy en día. Que yo no, cualquier problema que yo les ponga, ustedes lo van a poder encontrar resuelto en la web. Y si no está resuelto, es muy parecido. Pero entonces ustedes tienen que tener la capacidad suficiente, primero de darse cuenta que es parecido, que no es igual. Y si es igual, darse cuenta que el problema está resuelto a saltos. Es decir, no está hecho paso a paso, porque se supone que cuando yo escribo un libro o yo resuelvo un problema en un libro o en una web, yo lo estoy resolviendo partiendo de que tú tienes unos conocimientos básicos. Entonces, esos pasos que yo sé que tú sabes hacer, que no te los tengo que enseñar, porque yo en este momento te estoy enseñando a resolver un problema a nivel universitario, yo no los coloco, sino que coloco el resultado. Pero cuando tú estás haciendo un ejercicio y cuando lo estás haciendo para ser evaluado, tú tienes que demostrar que todos esos conocimientos los tienes y tienes que hacer todo paso a paso, hacer todas tus sustituciones, colocarle tus unidades a todas tus sustituciones, desarrollar y demostrar por qué aquella unidad que te da en el resultado, de dónde viene, cómo la obtuviste. Es decir, y recuerden que eso es beneficio para usted, porque simplemente lo que están es desarrollando su capacidad de análisis, su capacidad de desarrollo de fórmulas, de funciones, etcétera, de sustitución. Es decir, lo que estamos es ampliando nuestra capacidad para el día de mañana como profesionales poder resolver proyectos, realizar proyectos y resolver los problemas que se nos presenten dentro del proyecto. Si nosotros no utilizamos la web de esa manera, sino que simplemente la utilizamos, esto se hace así, así más o menos, y me lo copio y bueno, y me salto pasos y todo, pues no estoy desarrollando mi capacidad. El día de mañana cuando yo vaya a resolver un proyecto, wow, lo que no estudié ahorita lo voy a tener que estudiar después. Y entonces cuando me dan un proyecto para que yo realice, me dan el tiempo muy ajustado. Se recuerden que estamos hablando de proyectos que van a ser pagados, que son trabajos. Entonces me dan un tiempo muy ajustado. Entonces se me complica la vida porque hay una cantidad de cosas que yo no sé. Entonces o le tengo que pagar a otro o se da cuenta la gente que no sé. Y entonces, bueno, ahí quedamos como profesionales de bajo nivel. Pero bueno, ustedes me disculpan que les diga todo esto, pero se lo digo yo en función de lo que yo considero que es conveniente, por lo que yo veo cuando yo evalúo, cuando yo reviso las actividades que ustedes me presentan. ¿Ok? Entonces, recuerden, ustedes están estudiando para ser profesionales y
pero, y pienso y creo, que quieren ser profesionales de calidad, no profesionales mediocres y menos malos, ¿no? Entonces, bueno, piensen en sí mismos y valórense y traten de hacerse excelentes en todo, no solo acá. Traten de ser excelentes personas y buscar la excelencia en todo lo que ustedes hagan. ¿Ok? Ok, entonces fíjense, aquí por ejemplo hay una fórmula que se usa de la potencia. Entonces, esta es la fórmula que aparece por acá atrás en alguno de estas páginas que les acabo de poner. Entonces aquí se la desgloso y se las explico para que sea más fácil. Todo esto que yo les pongo aquí lo encuentran en las páginas anteriores. Yo se los saqué de ahí, ¿ok? Entonces, si ustedes encuentran una fórmula y no la entienden bien, pues tienen que ir atrás y leer con detalle qué es cada una de las cosas. Entonces, P significa potencia. La W es la velocidad angular. La N, en este caso no está en esta fórmula, pero como estaba en otra lo pongo, es la velocidad de giro. El Q es el gasto o caudal. Aquí falta la L de caudal. La H es la altura de carga y D es el diámetro del rodete. Siempre podemos establecer, cuando estemos haciendo este tipo de ejercicio, nosotros siempre vamos a poder establecer una relación entre los datos conocidos si se trata de una misma turbina. Por ejemplo, me piden me dan un dato de potencia y un dato de altura de carga acá, ¿verdad? Para un valor específico o una velocidad específica de la turbina con la que estoy trabajando. Y me piden cuál va a ser la otra potencia. Entonces o la otra velocidad angular. Entonces yo puedo establecer siempre una relación, siempre que la esté estableciendo dentro de la misma turbina que corresponde a las mismas fórmulas. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Después, la fórmula de la velocidad de la turbina, la velocidad específica, que es ns, fíjense, ns es la velocidad específica. Si yo en un ejercicio te doy un dato o te doy una pregunta de qué es velocidad específica, lo que yo voy a hallar es el ns. Entonces es igual a n, que es la velocidad del rodete, por la raíz de p, que es la potencia, por la h, que ya dijimos en el paso anterior, que era la altura de carga. ¿Ok? La velocidad específica para bombas y soplantes, esta es la de la turbina, aquí tenemos, eso esto, se me pegó en un minuto. Eh, Aquí tenemos que esta es velocidad para la turbina, y aquí tenemos la misma velocidad específica, pero para bombas y soplantes, la fórmula, pues. ¿Ok? Entonces, si lo que estoy trabajando es con una bomba, o un soplante, entonces la fórmula va a ser n raíz de q sobre h a la 3 cuartos. Fíjense que aquí es h a la 5 cuartos. Donde aquí, en vez de potencia, vamos a usar el caudal y aquí va a estar la h, el- la altura de carga, que es h, va a estar elevada a 3 cuartos, mientras que aquí está 5 cuartos. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Yo he encontrado algunos que se confunden con las potencias porque usan la fórmula, si estamos hablando de una turbina y usan la fórmula de la bomba. Entonces, cometen errores en ese sentido. Ok, entonces, estamos acá. Bueno, hasta aquí es lo que les tenía planteado acá. Ya les digo, me averiguan, me indican, perdón, por el aula si eh, tienen alguna duda. Recuerden que tenemos el foro de dudas y tenemos el correo interno. Entonces, eh, mire, ve, aquí tenemos la fórmula, se los dije antes, creo, de la bomba centrífuga. Y el siguiente paso son las referencias. Aquí tenemos los libros referenciales que yo también les he dado algunos. ¿Ok? Entonces, creo que ya a estas alturas del trimestre, después que hemos visto todas las unidades que hemos visto hasta ahorita sobre fluido, este tema es bastante sencillo en el sentido de que lo que vamos es aplicar, que si el teorema Bernoulli, que ya nosotros lo sabemos aplicar, en la unidad número 3 lo aprendimos a aplicar, pero ahora aplicado a el uso de turbomáquina. ¿Qué es básicamente lo que hacemos? Pues básicamente lo que nosotros hacemos es eh, eh,
buscar la fórmula que sea la correcta, leer bien, entender qué es lo que nos están preguntando y cuáles son. Siempre es importante que al comienzo de un ejercicio nosotros pues comencemos por eh, separar los datos, revisar bien las unidades en que están, en el sistema en que están para trabajar todas las unidades en el mismo sistema. Si no están todas en el mismo sistema internacional, que es el que corrientemente usamos, pues las pasamos al sistema internacional, revisemos las unidades del sistema internacional. Ese es un problema que a veces eh, pareciera que los confunde. Pues. En el sistema internacional es importante que nosotros recordemos, un minuto, vamos a buscarlas acá. Tenemos. Ok, aquí tenemos la introducción, de los fluidos, todos los conceptos que ya los hemos estudiado, que ya los hemos. Aquí tenemos las magnitudes básicas, las magnitudes derivadas, nos las están explicando, ¿verdad? Y después tenemos, fíjense, las magnitudes con sus símbolos y las ecuaciones dimensionales. ¿Qué es la ecuación dimensional? Pues la dimensión es que cada una va. Luego tenemos el sistema, ¿ve? El sistema internacional y el sistema, vamos a llamarlo sistema inglés, un sistema. Entonces la fuerza, la unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton, fíjense la fuerza, y la masa es el kilogramo. A veces confundimos kilogramo con newton. Si yo te doy en un ejercicio, te digo que la fuerza es, um, pero fíjate que no tenemos el otro sistema, el sistema que llamábamos antes CGS. Si yo te doy la masa en kilogramos, está en el sistema internacional. Pero si yo te doy la fuerza en kilogramos, no te estoy dando la fuerza en el sistema internacional, te la estoy dando en otro de los sistemas. Entonces tengo que pasarla al sistema internacional. Lo mismo con la longitud. Si yo te doy centímetros o milímetros, las cantidades, no te las estoy dando en el sistema internacional, debo pasarlas al sistema internacional, cuya la unidad básica del sistema internacional de la longitud es el metro. ¿Ok? La fuerza es Newton, entonces no puedo trabajar en otras unidades, debo trabajar todo en las mismas unidades para no tener problemas. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí les explica, si no se acuerdan bien, pues lo pueden revisar aquí. Aquí tienen también algunas de las unidades del sistema internacional. Ok. Bueno, chicos, estamos terminando. Ok, aquí tenemos otra vez de longitud metro, tiempo segundo, masa kilogramo o newton por segundo, fuerza newton. ¿Ok? Segundo cuadrado por metro. Y aquí tienen esto que lo pueden revisar con tranquilidad y ver de dónde sale cada una. Es decir, no me lo detallo porque es de la unidad uno, ya pasamos por eso. Pero les recuerdo porque veo los errores que cometen y entonces, bueno, no quiero que pues, se vuelvan a suceder. Ya les digo, si están interesados en que les pase este material, me lo dicen por el uno o por el correo del aula y yo se lo subo. Bueno, estamos finalizando nuestro encuentro, nuestro último encuentro del trimestre. Es una pena que no haya podido conectarse nadie, pues el feedback o las preguntas, las dudas que tengan, siempre es bueno compartirlas, pues, y yo poder eh, aclarar las dudas que puedan tener. Pero bueno, llegamos al final del material que teníamos preparado y no ha podido conectarse nadie, entonces, bueno, la videoconferencia está siendo grabada, posiblemente mañana encontrarán en el foro de los profesores, pues en el foro, eh, el link ya de la videoconferencia, lo tendré puesto seguramente mañana, y entonces, bueno, como siempre, nada, vamos a terminar por hoy, les deseo muy buena noche,
que tengan mucho éxito y aprueben todas sus materias que estén cursando en este trimestre. Y bueno, recuerden eso que es muy importante exigirnos a cada uno de nosotros la excelencia para que puedan ser profesionales de calidad, excelentes en el futuro. Y bueno, buenas noches, cuídense y hasta nuestro próximo encuentro en el aula. Hace rato. Entonces, bueno, hasta pronto. Cierro la conferencia.